Hola a todos y a todas. Somos la Asociación Guanacache, Asociación de Docentes de Jóvenes y Adultos, que estamos defendiendo la modalidad, una modalidad que desde hace un tiempo ha venido siendo castigada por los sucesivos gobiernos, en un pensamiento en el cual lo económico se prioriza. La modalidad de jóvenes y adultos no siempre ha importado a nuestras autoridades. Y en pensarla, muchas veces ha ocurrido que los gobiernos han ido cerrando aulas que se habían abierto con mucho esfuerzo en distintas comunidades. En los últimos años hemos visto cerrarse muchas aulas de la modalidad. Y últimamente, en diciembre del año pasado, el gobierno de la Dirección General de Escuelas decidió fusionar escuelas, fusionar CEN, fusionar CEPJA, haciendo perder oportunidades para mucha gente, para muchos barrios, haciendo perder nombres, haciendo perder identidades. Este programa se llama El Retortuño. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que el retortuño es una planta que nos representa, una planta que tiene raíces muy profundas, como la educación de jóvenes y adultos en Mendoza, como la educación de jóvenes y adultos en toda Argentina y en América. Nosotros creemos que el retortuño puede hacer magia, puede hacer vida y puede hacer música. De hecho, nuestros antiguos huarpes lo usaban como sonajero para hacer música y para ir en contra de las malas energías. Por eso le pusimos a este programa El Retortuño, que lo que intenta hacer es recolectar la memoria a la tierra, hacer que no se pierda, mantenerla viva. Y por eso, para esto, hemos convocado a la profesora Nancy Sinatra del CEPJA, Tierra de Libertadores. Nos acompaña y le damos la bienvenida. Hola Nancy, ¿cómo estás? Hola Oscar, buenas tardes. Qué gusto que me da que me hayas invitado, porque acabas de explicar por qué se llama este programa así, me parece muy valioso. El CEPJA que dirigí durante 13 años, 12 años, también valora la historia, porque tratamos de plasmar en nuestros educandos justamente esa mirada sobre la historia, conocer qué pasó para saber quiénes somos y qué tenemos que mejorar y cambiar. Contame un poquito, Nancy, en dónde estaban, cómo surgió el CEPJA, qué necesidades encontraron, por qué un CEPJA en el lugar que creció. Bueno, te cuento que cuando yo llego al CEPJA, funcionaba en la unión vecinal, una vieja unión vecinal del barrio Espejo, que había sido ocupada por muchos años por la escuela Schilardi. En Las Heras. De Las Heras, en el barrio Espejo de Las Heras, en el Plumerillo. Y esa escuela tuvo la suerte de contar con su propio edificio escolar y desocupa la unión vecinal, y la supervisora que estaba en ese entonces, la señora profesora Norma Urquiza, contactó a las autoridades para que no quedara vacío el edificio porque no había unión vecinal, y entonces logró trasladar un aula que funcionaba en el barrio Santa Teresita, que justamente en esos tiempos había sido incendiada, y era un aula satélite de otro CEPJA que atendía a 10 mujeres del plan Jefas de familia. Bueno, y esa oportunidad que se dio de abrir más oportunidades al tener un edificio más grande y poder albergar a esas mujeres, bueno, se dio la oportunidad de crear un CEPJA para el barrio Espejo. Y bueno, yo llegué en el año 2012, a finales del 2012, como maestra de esa aula, de esas mujeres, que eran unas hermosas educando.
Y bueno, llegué con mucha ilusión, había sido formada en la Universidad Nacional de San Luis a través de CETERA, que había hecho un convenio, y justamente me sentía ya con esa preparación para poder abordar la educación de adultos, porque la descubrí estudiando. Y fue intencional mi pronto traslado y decisión de trabajar en jóvenes y adultos. Entonces me tocó en suerte, destino, el destino del trabajo, ¿no? En diciembre dan las titularidades, el último año que dan titularidades en el año 2012. Y la joven directora que era directora en cargo vacante toma la dirección de una titularidad. Y yo justo me había trasladado y resulté ser una docente con muchos años de trabajo y pude acceder al cargo vacante de la dirección por concurso interno. Y he estado muy orgullosa durante 10, 12 años de trabajo. Y sé que me habías pedido que viniera a hablar por el nombre de mi escuela. Claro, ¿cómo surge el nombre de la escuela? Bueno, yo trabajé casi todos mis años, los primeros 18 años, en Guaymallén. Y entonces cuando me cambio de modalidad y me voy de Guaymallén, llego a esta escuela en Las Heras. Y había observado en esos 3 meses que fui maestra, que los jóvenes que conformaban la comunidad educativa, en chiste, y a veces en no tan chiste, se decían laserindios. Y entonces cuando me toca a mí la dirección, y la escuela no tenía nombre, también fue creo que una de las primeras escuelas cercas que impuso nombre, la mía. Entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer para que estos jóvenes tengan una referencia, un ídolo para poder aspirar a algo más lindo que ser un laserindio? Y entonces justamente mi escuela funcionaba sobre sobre la calle Yapeyú, la otra calle que corta la Yapeyú es Juénaga y la calle Libertad. Y bueno, ya estábamos a 3 cuadras del Plumerillo, entonces yo dije, empecé a indagar en los jóvenes y en las señoras que asistían, qué sabían de la historia del Plumerillo. Y bueno, me llevé la sorpresa que no sabían bastante poco. Y entonces empecé a soñar con esa propuesta de que conocieran la historia y que entendieran lo importante que había sido la gesta libertadora para la Argentina, para todo el pueblo argentino, para la nación, para Latinoamérica. Y fue así que empezamos de a poquito. Le propuse a las profesoras de ciencias sociales y a las maestras que estaban en los ciclos, en el primero y segundo ciclo, que empezáramos a trabajar ese tema. Y con los años también hicimos un cuaderno de recorrida para ver si había en la comunidad alguna otra persona más actual que mereciera llevar el nombre, la escuela, por lo que había hecho por la comunidad. Y bueno, viajó ese cuaderno y no hubo significancia. Y en las charlas que teníamos con los alumnos empezamos a decir, tierra de libertadores, pisamos tierra de libertadores. Y empezó a conocerse la escuela como tierra de libertadores. Así que cuando me propuse hacer la fundamentación, se había trabajado también este concepto de que se llamaba Tierra de Libertadores en honor a todos los invisibilizados detrás de la figura de San Martín, que nos ha quedado como solo San Martín no hubiera podido hacer su gesta. Y bueno, investigamos quiénes habían acompañado y cómo había sido la preparación ahí a 3 cuadras de nuestra escuela. Y valoramos el pisar tierra de héroes, ¿no? Claro. Y empezamos a soñar que podíamos ser los libertadores actuales. Sí.
y a darle sentido, a ser libres y libertadores permanentes, porque en realidad el concepto que manejábamos era que en aquella época, a través de las batallas, habíamos liberado el territorio, pero ahora nos habían dejado como posta sostener esa libertad, esa soberanía, ¿no? Pero seguir avanzando en este concepto de libertad, en la libertad económica, en la libertad cultural, en la libertad que haga dignos a cada uno de los argentinos. Así que esa es la historia de nuestro... Bien. Ahora, desde diciembre del año pasado, el CEPJA se fusionó con otra escuela y ha perdido su nombre. ¿Qué significa para la escuela haber perdido ese nombre? Y mira, significa mucho, porque te cuento que también porque dio a pie para que se llamara Tierra de Libertadores. La escuela fue creada por resolución un 17 de agosto. ¿Será que justo cayó un 17 que lo habían corrido por el feriado? No sé, un feriado no hábil. Perdón, hábil. Y entonces cuando yo miré la resolución de la escuela, dije, nació un 17 de agosto, qué coincidencia. Y entonces, bueno, se fue gestando todo este nombre. Propuse también que el proyecto abarcara que cada vez que se recordaba el paso a la inmortalidad del general San Martín, asistiéramos al plumerillo, al acto. Entonces, para darle más fuerza, ¿no? Y al otro día, el proyecto tenía el festejo de la escuela, porque los jóvenes y los adultos y los vecinos, todos los que conforman la comunidad, empezaron a tener identidad con la escuela y con todo esto que se estaba construyendo alrededor de esta gesta libertadora y del concepto de la libertad. Y entonces festejábamos el cumpleaños, y hacíamos la torta del cumpleaños de la escuela al otro día, porque el día de la conmemoración de San Martín no lo hacíamos, pero al otro día festejábamos, y siempre se esperó durante muchos años, durante 10 años, el festejo del cumpleaños de la escuela. Y estaba muy ligado a la conmemoración, inmediatamente el festejo, así es que cuando nos toca cambiarnos de edificio escolar, porque se conforma la Unión Vecinal del Barrio Espejo y no pudimos lograr que nos entendieran que podíamos funcionar a la par, la Unión Vecinal y el CEPJA, a fines del año 2017, justamente cuando se impone el nombre de la escuela, al cumplirse los 200 años de la gesta, ¿no? de la gesta libertadora, nos piden el edificio y bueno, gestionamos para que tuviera edificio en un edificio de la Dirección General de Escuela, una hermosa escuela que es la Escuela de la General Belgrano, y bueno, nos albergaron esa comunidad y nos acompañaron nuestros alumnos y bueno, volvimos a instalar en la comunidad de la General Belgrano, justamente, que tenía un nombre la escuela importante también para la historia, el nombre de esta escuela y ese sentido de pertenencia a la escuela, ¿no? ¿Era un barrio cercano? Y estábamos a 10 cuadras. Claro, pero ya era otro barrio. Y era otro barrio, porque lo que pasa es que en las comunidades son bastante cerradas, porque socialmente sabemos de que trabajamos con comunidades muy vulnerables y entonces medio como que se cierran y se amparan entre los conocidos, ¿no? Entonces, pero bueno, logramos reflotar esa identidad, pero lamentablemente la hemos perdido de nuevo. Bien. Sí, pienso que es un nombre muy significativo para la época, ¿no? Cuando nuestro presidente habla de la libertad y la pone en lo más alto de todo, y uno dice, no es la libertad que seguramente San Martín había pensado, no es la libertad para unos pocos. Cuando hablamos de libertad estamos hablando seguramente de un proyecto común, un proyecto en el cual nadie quede afuera, en donde los más débiles, los enfermos, los discapacitados
tengan un lugar en la mesa. De hecho, la educación de jóvenes y adultos siempre se caracterizó por tener las puertas abiertas a todos. Así Cuando la escuela primaria o la escuela secundaria terminaba echando estudiantes porque no los podía atender, porque no los quería atender o porque no le daba el cuero, la educación de jóvenes y adultos los terminó recibiendo. Y en este sentido, cuando pensamos en libertad, a mí me parece que no es la libertad que se proclama ahora, que proclama nuestro actual gobierno nacional y que a veces también algunas autoridades provinciales, sino que tiene que ver con una libertad mucho más grande en donde chilenos, bolivianos, americanos seamos parte de un gran sistema, como lo pensó San Martín, como lo pensó Belgrano, ¿no? Los Estados Unidos del Sur. A mí me parece excelente esa luz que tuvieron ustedes como para decir, este es el nombre, aquí, por aquí tenemos que caminar. Y es una lástima que en el día de hoy muchas de estas escuelas estén perdiendo. ¿No será que algún día lo vamos a tener que pagar? ¿No será que algún día vamos a tener que terminar llorando esto que dejar de lado nombres muy significativos para la historia nuestra? Ahí tenemos a Nancy, que ha sido directora del CEN Tierra de Libertadores, que ha trabajado durante muchos años en una comunidad y que de pronto por decisiones gubernamentales se sacaban del barrio, se llevaban a otros, se iban para otros. Lamentablemente las escuelas de CEN y CEPJA nunca han tenido su propia escuela, ¿no? Sí, y esto sí. trae sus propios inconvenientes. Sí, lamentablemente. Y hay otro aspecto que me gustaría mencionar que no se tuvo en cuenta cuando se hace la fusión, que el CEPJA 3247 Tierra de Libertadores es uno de los poquitos CEPJA que funciona en el horario de la tarde. Y era muy valorado justamente por eso, porque iban jóvenes, mujercitas jóvenes, Sí. chicas, iban madres con niños, que en la noche a veces se dificulta llegar a esos lugares y se pone uno en riesgo. Así que bueno, para mí ha sido una gran tristeza, una gran pérdida para la educación de jóvenes y adultos, y yo tengo fe de que en algún momento se recuperen los centros educativos. Cuando el gobierno tenga un poquito más de plata, o a lo mejor cuando haya hecho experiencia de que desde mi punto de vista se ha hecho un gran daño, porque la educación de jóvenes y adultos es la educación de las oportunidades. Siempre le decía a mis alumnos, es la última oportunidad que ustedes tienen para poder lograr soñar la transformación. Entonces me da mucha tristeza. Pero estoy muy esperanzada, siempre con mucha esperanza, que todos los que hemos transitado de algún modo en la educación de jóvenes y adultos vamos a hacer la resistencia junto con la Asociación Guanacache. Por eso es que estamos y existimos, y creo que vamos a existir por muchos años más, y hasta retomar, porque la educación de jóvenes y adultos surgió desde hace muchos años con otro nombre, se llamaban LINEA, pero la Ley Nacional de Educación logró ponerla en un plano de importancia, crear el propio nivel, la propia modalidad, y entonces creo que tenemos que sostenerlo y reconquistarlo. Muchas gracias, Nancy, muchas gracias. Esperamos que algún día vengan gobernadores que pongan el acento en la educación, no solamente diciendo, sino que haciendo y logrando efectivizar que nadie se quede afuera. Así es. Esto ha sido El Retortuño. Queremos agradecer a nuestro técnico Roberto Rey, a Zona Crítica, por acompañarnos. Somos la Asociación Guanacache y deseamos de todo corazón que todos
todos, todas, mucha gente en nuestros barrios pueda acceder a la educación, porque la educación es el camino. Muchas gracias. Gracias a vos por este espacio y por ponerle voz a esto, ¿no? Gracias.